Vamos a mostrar cómo solucionar un problema de condicional compleja, donde tenemos que resolver varias condiciones simultáneamente, usando combinación de datos en lugar de construcciones complejas con if, then if, y con and, y con operadores como and o not. En nuestro ejemplo tenemos esta tabla de ventas, donde tenemos el vendedor, el tipo de vendedor, que significa qué tipo de tramos de comisiones va a recibir de acuerdo a las ventas, y las ventas del año 2017. Como en todo proceso con Power Query, empezamos por crear una conexión a la tabla. En este caso vamos sencillamente a editar, porque ya he creado la conexión. Y aquí podemos ver que en su origen tenemos la tabla. Hacemos un cambio, tipo de cambio, para obtener aquí que sea números decimales. Y agregamos ahora una columna condicional para poder identificar el tramo al que va a pertenecer cada uno de los montos de venta. Podemos ver aquí que hemos utilizado agregar columna condicional, donde decimos que si ventas es mayor o igual que 100.000, entonces escriba 100.000. Si es mayor o igual que 50.000, escriba 50.000, y en caso contrario, 0. Vemos que utiliza aquí el o. Vamos a aceptar, y esto es lo que vemos, que de acuerdo a el monto de las ventas, nos identifica el tramo de acuerdo al límite inferior de cada tramo. Ahora sencillamente hacemos otro tipo de cambio de datos, ya que aquí, como vemos, tenemos el dato está no identificado. Lo convertimos en número decimal, y esta tabla no la vamos a cargar a una hoja, sino que lo vamos a cargar como solo conexión, cosa que hemos hecho. Aquí podemos ver tabla solo conexión. Ahora tenemos esta tabla, que de hecho es una matriz que nos muestra la intersección entre el tipo de vendedor A, B o C y el límite inferior de las ventas. Esto nos está diciendo que si tenemos un vendedor de tipo A y vendió menos de 50.000, va a recibir un 3%. En el caso que haya superado los 50.000, 5%, y si supera los 100.000, el 7%. En el caso de un vendedor tipo C, sería el 6, el 8 y el 10 respectivamente. Nuevamente, como en toda solución con Power Query, empezamos por crear una conexión, y aquí podemos ver que en principio esto es lo que recibimos. Esta es la conexión, nuestra tabla. Ahora, para poder utilizarla, vamos a tener que aplanarla primeramente. ¿Qué significa aplanarla? Vamos a ir aquí en transformar. Aquí tenemos, aquí en el caso mío se ve solamente el icono, pero es anular dinamización de columnas, lo que en inglés se llama unpivot. Y vamos a hacer anulación del resto de las columnas, es decir, vamos a anular la dinamización de estas tres columnas. Lo que hacemos, y aquí podemos ver que tenemos ahora la columna tipo, la columna atributo, que de hecho eran los valores que estaban en el encabezamiento de la tabla original, y valor, que es en la otra columna, que correspondía a cada uno de estos tramos. Ahora vamos a poner atención que aquí atributo está como texto. Esto se debe a que empezamos nuestra conexión desde una tabla de insertar tabla de Excel, en la cual en los encabezamientos, la primera fila, solamente puede ser texto. Así que todo lo que hacemos es, por un lado, cambiar los nombres al límite inferior y porcentaje, y hacer el cambio de tipo para que el límite inferior sea el mismo tipo de dato como en la tabla de ventas, o sea, un número decimal, y porcentaje también un número decimal. Una vez hecho esto, todo lo que vamos a hacer es cargar esta consulta, pero nuevamente solo como conexión. No hace falta que la volquemos en una tabla de Excel, en una hoja de Excel. Ahora, para crear el reporte, lo que vamos a hacer, sencillamente no vamos a utilizar la tabla de vendedores directamente, sino que vamos a crear una combinación
desde el vamos. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a ver, vamos a editar nuestra consulta y vamos a ver que el origen, si nos fijamos aquí en el origen, vamos a ver que el origen de hecho es una combinación. O sea que empezamos con una consulta en blanco, utilizamos combinar y utilizamos como primer tabla vendedores, como segunda tabla tramos de comisión, y aquí vamos a hacer una combinación de dos columnas en cada una de las tablas, tipo con tipo, y ustedes pueden observar el número 1 que aparece aquí, y luego apretando control, seleccionamos límite inferior con límite inferior, que vemos aquí el pequeño número 2, que nos quiere decir que primero vamos a ver combinar de acuerdo al tipo de vendedor, y una vez determinado el tipo de vendedor, al límite inferior, o sea, al tramo que le corresponde. Hacemos aceptar y tenemos, por supuesto, aquí la nueva tabla de tramos de comisión que tenemos que expandir. Al expandirla lo que hacemos, de hecho, es utilizar solamente la columna porcentaje de la tabla, el resto de las columnas no nos interesan, y aquí tenemos los porcentajes de ambas tablas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos columnas, ventas y porcentaje, y vamos a utilizar, agregar columna, estándar, multiplicar. Sencillamente es más sencillo que crear una columna personalizada. Aquí podemos verlo, el paso que hemos dado, multiplicar número, y le hemos cambiado el nombre de la columna que va a resultar a comisión. Ahora tenemos la multiplicación de porcentaje por ventas, la hemos llamado comisión, y ahora sencillamente vamos a quitar las columnas que no nos interesan, vamos a hacer un tipo de cambio, más que nada por cuestiones cosméticas, vamos a ordenar las filas de acuerdo al nombre de vendedor, y todo lo que nos queda ahora por hacer es cargar esto en la hoja y obtener nuestro reporte. Aquí está, las 9 filas de nuestro reporte. Este método es más conveniente que el método anterior de usar if, else if, porque es mucho más fácil de mantener y de controlar que en el caso anterior.